Bienvenidos a la emisión número 22 de la tercera época de nuestras charlas entretenidas, una ventana que pretendemos sirva para comunicar el interior con la profanidad y el mundo exterior con el interior de la masonería. Son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Querida hermana y amiga Norma Xóchitl Hernández Colín, te doy la bienvenida y agradezco que estés una vez más en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros, querido Rafita. Y bueno, seguramente se ha de estar escuchando aquí el de cortinillas a las hijas, pero bueno. Qué gusto que estés en el seno de la familia. Querido hermano y amigo Luis Landini Quintal, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Agradezco mucho tu valioso apoyo. Gracias por la invitación. Aquí estamos, hermanos Xóchitl. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bienvenidos. noches. Listos. Nos platicaba antes de salir al aire, nos platicaba Xóchitl que se encuentra en este momento en el estado de Veracruz, en la capital de ese hermoso estado de la República que es la ciudad de Jalapa. Pues ahí en el seno de la familia, y eso la verdad es un gusto poder estar con la familia. Xóchitl y Luis y amigos de Facebook que nos ven en vivo como todos los viernes a partir de las 9 de la noche. Creo que todos estaremos de acuerdo si afirmo que la masonería es una institución fascinante. Y lo es, en mi opinión, por muchas razones. Pero entre todas las razones que la hacen fascinante, destaca lo que yo diría el halo de misterio que la rodea, sus secretos celosamente guardados por los masones desde hace muchos siglos. Estos secretos y ese celo de los masones por guardarlos ha dado lugar a mitos y leyendas en cantidades indiscutibles, con versiones diferentes. Encontramos versiones de la misma leyenda, a veces hasta contradictorias. Entre esas versiones contradictorias, Xóchitl, Luis, amigos, se encuentra su relación de la masonería con otra actividad humana también, que me atrevo a calificar que es igualmente oscura y misteriosa. Esa actividad compleja y apasionante que todos conocemos y llamamos política. Con mucha frecuencia se escucha a expertos masones declarar que la masonería no interviene en asuntos políticos. Y no solo lo declaran algunos masones, sino que al interior de sus talleres, y eso me consta, se desalienta, por decirlo menos, las referencias y las discusiones de temas políticos. Se trata de evitar platicar asuntos de política, sobre todo en los grados que nosotros llamamos simbólicos. Sin embargo, a ver si ustedes están de acuerdo, es del dominio público que en las postrimerías, por lo menos del siglo XVIII, todo el siglo XIX y una buena parte del siglo XX, la masonería influyó decisivamente en la política nacional, moviéndose, yo diría que pendularmente, entre lo que llamaban liberales y los conservadores. Y querida Xóchitl, con tu experiencia en ambos terrenos, porque yo tengo la suerte de contar con tu presencia en esta noche de una persona como tú que tiene experiencia tanto en la masonería como en la política. ¿Cómo nos puedes explicar esa que podríamos llamar hasta leyenda o mito de la institución masónica? Recuerdo que tú, entre toda tu labor política que has desarrollado en la vida, tus actividades como promotora de muchas cosas de gobierno, también tuviste la posibilidad de estar como diputada en la legislatura número 63, ¿sí, no? Sí. La 3, ¿verdad? Sí, allá por Sí. del 2015 al 2018. Entonces, con toda esta experiencia, Xóchitl, ¿cómo me podrías explicar eso? ¿Realmente la masonería está prohibiendo que se dediquen a la política o cómo es esa versión? No, yo no considero que, porque incluso ponerlo de esa manera es hasta a veces una cuestión muy maniquea, ¿no? Decir, bueno, si te dedicas a la política, está peleado con la
cuestión masónica, pues no considero, porque finalmente la política también es un arte. Y uno de los elementos fundamentales que se tienen en esta augusta institución, pues es el bien para la humanidad. Y en ese sentido, también uno de los elementos de la política y el servicio de a los que generamos ese servicio a la política, pues tiene que ver también con el bienestar de la población en sus diferentes niveles. Entonces, yo creo que aquí Luis tendrá esa parte, nuestro querido Luis, yo creo que tendrá aquí toda esta parte que a mí me encanta escucharlo, porque nos apoya muchísimo con esta parte teórica de la cuestión de política. Y a mí me gustaría que nos ayudara con esa parte y desde la experiencia práctica que pues hemos tratado Es tu de punto de trabajar vista, esa digamos, parte. claro. Sí, sí creo que no están peleados, pero sí hay que tener hay que tener cuidado y no llevarlo a esta parte de los verdades fundamentales, ¿no? Que Tú además es otro de los elementos muy importantes de la masonería. mencionaste hace un momentito, Xóchitl, que la política es un arte. Y yo te preguntaría, así como tratando de puntualizar, ¿es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿O realmente llega al nivel de un arte? ¿Cómo la calificas tú? Bueno, creo que en la parte teórica sí hay, para podernos acercar a ella, sí es una ciencia. De hecho, hay una carrera que se llama Ciencias Políticas y Administración Pública por ahí, y sí sí se define como una ciencia. O sea que es Sin algo con embargo, principios, digamos, llamémosle una teoría con principios bien establecidos, sí, comprobables, que se pueden ir sí, desarrollando y aprendiendo. Y sí, finalmente se puede llegar a tener pues, un desarrollo dentro de la ciencia que nos permita decir, tal persona es experta en política. ¿Estás sí, de acuerdo? sí. Sin embargo, el quehacer político sí es un arte. O sea, el arte de hacer política o la realpolitik, eso sí considero que eso sí es un arte que tiene que ver con esta parte del conocimiento científico, pero va más allá de eso, porque incluso eh, eh, juega mucho hasta la parte de las emociones, tanto del político como de quien recibe pues estas acciones, digamos, ¿no? Entonces podríamos pensar, quizá, se me ocurre adelantar un juicio, probablemente estas versiones de que se prohíbe hablar de política, más bien se refiera a cuando todavía no hay el desarrollo suficiente de los masones que acaban de ingresar a la institución, que apenas están en los niveles de aprendiz y van desarrollando sus capacidades de conocimiento, de madurez, de tolerancia, todas las cualidades que se desarrollan dentro de la institución, como que a esos que empiezan, dice, pues no todavía te dediques a la política porque vamos aquí a terminar a cachetadas, ¿no? Pero esto se me hace así como en la Facultad de Medicina. Si en la Facultad de Medicina yo me inscribo este semestre y les digo, a ver, présteme un bisturí porque le voy a abrir el corazón a fulano de tal para operarlo, pues me van a decir, no, lo tienes estrictamente prohibido. Pero no es que la facultad prohíba la cirugía,
sino que considera que yo, por estar apenas iniciándome, pues no tengo la experiencia y lo que voy a cometer es un crimen, ¿no? Voy a asesinar a alguien. Entonces, algo así sería lo que ocurre dentro de las logias. Yo creo que uno de los elementos muy importantes tiene que ver precisamente con la formación, con el conocimiento, con descubrir una serie de elementos, de técnicas que nos permitan llegar a esa parte de la verdad, ¿no? Además que son muy importantes los valores y los principios. Si no, como masones en esta parte de los primeros grados, si no tienes bien establecido o con claridad esa parte de elementos, cuando tienes otras herramientas, pues imagínate, y lo lanzo un poco, cómo muchos políticos en México se van dirigiendo y van desarrollando su propia actividad. Cuando finalmente esta actividad, pues es una actividad que va mucho más allá de una cuestión solo personal, sino que realmente te pones al servicio de, y entonces si no tienes muy claro todos esos principios y valores, pues bueno, Vas la a idea de hacer, explicar eso, ¿no? vas a cumplir con la famosa escena esa que describe muy bien, vamos a aparecer como chivos en cristalería. Es decir, con el poder, digamos, imagínate que alguien con el ejemplo que ponía yo del aprendiz de médico, pero también un aprendiz de político, que lograra acceder a un puesto de responsabilidades importantes, pues va a ser lo que un chivo en cristalería, va a tirar topes por todos lados, pero desgraciadamente, Xochitl, no sé tú cómo lo ves, desde el mundo profano, yo no tengo nada que ver con la política, me mantengo muy ajeno a eso, pero de repente mi versión, mi percepción de muchos políticos es que la verdad no saben ni lo que están haciendo. Hacen verdaderamente un derroche de todo, de tiempo, de energía, hasta mucho dinero, y pues la verdad es que los resultados finales se ven terriblemente malos. La situación política de nuestro país, pues la encontró, el presidente López Obrador la encontró desastrosa, ¿no? Entonces le ha costado un trabajo enorme, porque nosotros los ciudadanos de a pie, los que estamos todos los días en la lucha con los funcionarios de gobierno, créeme que nos damos de topes contra la pared porque lo que dice el presidente con la mejor intención, lo que dice en sus giras, lo que dice en sus conferencias, es una cosa maravillosa. Pero cuando nos vamos al día a día con los médicos, con los funcionarios, con los agentes de tránsito, con todos ellos, con las calles deshechas, con las banquetas convertidas en tianguis. Acabo de ver que en la Ciudad de México, por ejemplo, limpiaron el eje 1 norte de vendedores ambulantes y lo aplaudo maravillosamente, es algo extraordinariamente bueno. Pero te das una vueltecita por la colonia Condesa y todas las fondas que existen en la Condesa, todas están ocupando las banquetas y la calle donde deben circular los coches o por lo menos podrían estacionarse los automóviles. Entonces todo eso está ya privatizado por los fonderos. Y a mí yo no encuentro la diferencia entre el vendedor ambulante de Tepito y el fondero de la Condesa. Ambos están usando las banquetas, la vía pública para su propio beneficio. Entonces, ese es el día a día, Xochitl. No sé, tú con tu experiencia como diputada, si te has encontrado con ese baño de pueblo o ustedes viven otra realidad. En toda esta partecita que nos comentas, mi querido Rafa, primero, bueno, hay que hacerle un reconocimiento a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por todo el esfuerzo. Incluso él generó una cartilla moral que Sí, a como mí no, la conozco perfectamente, basada en la de Alfonso Reyes. que a mí me parece que si la mayoría de los políticos nos dirigiéramos con esos preceptos, podríamos avanzar más.
¿no? Esto es muy, para tu servidora, pues esa es una parte muy importante. Por otro lado, pues bueno, de la experiencia particular, no es que nos demos baños de pueblo, ¿no? Cómo nosotros podemos ponernos al servicio de, si no conocemos la realidad, si no sabemos, si no la palpamos, si no la vivimos, o si no estamos en contactos cercanos, sensibles a ella. ¿Cómo podemos establecer una política pública si no conocemos quiénes son los actores, si no conocemos la parte histórica, si no conocemos la cuestión económica, la social, los diferentes grupos de poder que se dan alrededor a lo mejor de alguna situación o alguna problemática que queramos resolver, ¿no? En ese sentido, no es que te des, en mi caso, pues yo no me di baños de pueblo. Era necesario adentrarse, caminar con las comunidades, en las comunidades, establecer criterios con la propia comunidad para saber cómo íbamos a resolver una situación o no. Generar procesos de conciencia, de sensibilización, buscar las alternativas para resolver algo. Claro. Y mira, no es cebollazo, Luis, te lo comento porque pues tú me conoces, no sería yo capaz de decirle alguna cosa falsa a Xóchitl. Me consta, Xóchitl, y eso te lo agradezco mucho, me consta que tú eres una persona con verdadera actividad social, que pones al servicio de tu comunidad todas las posibilidades que te da tu función pública. Eso me encanta, y que efectivamente sí conoces la realidad del día a día, pero el presidente López Obrador se refiere con mucha frecuencia al equipo de gobierno, del todo el gobierno nacional, como un elefante reumático y echado. Y él dice, yo me encontré con un elefante reumático echado y cuesta mucho trabajo ponerlo de pie y luego hacer que camine. Y a ese elefante se refiere él como toda la burocracia que le ha costado mucho, mucho trabajo, primero convencer teóricamente. Lo logró y pues el pueblo estamos con él, ¿no? El 75% de la población estamos de acuerdo con él. Pero ya una vez convencido este pueblo, las élites cuesta mucho trabajo. Y luego todo el conjunto de funcionarios, echarlos a andar y evitar efectivamente la corrupción y todo eso, de verdaderamente es una labor titánica. Pero yéndonos un poco más a la parte teórica, ya no tanto la práctica, y aquí Luis Belandini tiene mucha experiencia también, igual que Xóchitl. En las logias masónicas se habla de la masonería y se le da como un equivalente, se le habla como sinónimo, se dice el arte real. Entonces, cuando hablamos de la masonería, también le llamamos el arte real. Y ahorita me recordó esto porque Xóchitl dijo, la política es un arte. Y yo vería que en sus orígenes, hace siglos o milenios, la institución masónica se fue desarrollando pues dentro de las monarquías políticas y dentro de las grandes élites, las más poderosas élites religiosas. Entonces, la masonería siempre ha sido consejera de esas grandes élites que en el pasado, sobre todo en el pasado, todavía en el presente, pero sobre todo en el pasado, los monarcas eran prácticamente todos analfabetas y muchos de los prelados religiosos pues no tenían una gran cultura. Los monjes sí estudiaban y leían y demás, pero los que iban escalando los puestos no siempre tenían esta preparación. Entonces, los masones fueron como las élites que aconsejaban. En este sentido, y hablando de que la política es una especie de arte, ¿no creen ustedes que cuando decimos el arte real no nos referimos a los constructores ni a los geómetras, sino probablemente nos referimos como el sumo o la parte más alta a la que se puede aspirar un ser humano, es dominar la política? Yo creo que es como que la ciencia de las ciencias. Si me permiten la alegoría,
Yo pensaría que la política te enseña a apretar el botoncito adecuado del ser humano para moverlo en el sentido que conviene. Yo pienso aquí que es un estudio muy grande lo que se tiene que hacer, porque desde que agarramos a diferenciar lo que es la política, o como dice el presidente, de la politiquería que hay en el ambiente, pues sí, esta política es lo que la masonería debe estar estudiando, impulsando, haciendo más consciente a través de una ética también muy desarrollada, muy alta, cómo van a influir en la sociedad y cómo ir orientando hacia que este elefante blanco se vaya moviendo, reumático que está ahí, lo podamos ir impulsando. Yo recuerdo también que mi abuela decía de niño que no podía tener a sus 3 hermanos, a mi abuelo y a otros 2, hablando de política en la mesa. Poco se agarraban a tirarse el florero encima, ¿no? Igual, porque no está desarrollado esta capacidad de diálogo, de escuchar, de interpretar, ¿no? Porque es mucho, me quiero imponer por la fuerza a decirte las cosas. Sí hay un desarrollo que nos enseña en la masonería y nos da esas herramientas, como nuestra hermana nos acaba de decir, que permite este desarrollo. Mientras, vamos a darnos de topes, como tú decías, como chivo en cristalería. Si es necesario, yo sí considero que es necesario, que vayamos abriendo este espacio, pero un espacio controlado, donde podamos ir discutiendo estas ideas, porque mucha gente empieza con que yo defiendo a tal persona, yo defiendo al otro, pero ni siquiera esa persona se está preocupando por cada uno de nosotros y de lo que hacemos. En lo particular, a mí en esta semana tuve un encuentro a través de mensajería con una persona de otro partido, donde, como siempre, es que las administraciones anteriores dejaron de hacer cosas. Y le dije, primero, vamos a sumar, porque lo que estás poniendo de que no hizo o dejó de hacer, ni siquiera te coincide en los tiempos. No se trata de golpear por golpear. Yo creo que independientemente del gobierno de que sea, no queremos que le vaya mal, porque si le va mal, pues nos va mal a todos. Mientras mejor le vaya, nos va a ir mejor a todos. No, me parece extraordinaria tu posición, Luis. Yo creo que nuestra hermana y amiga Xochitl pensará de una manera similar por lo que nos ha estado platicando. Yo creo que sí. En ese sentido, bueno, la discusión que describía Luis de sus familias en la mesa, de familia en la mesa del comedor, pues es lógica porque, digo, no los conozco, no sé exactamente, me voy a atrever a decir, probablemente ellos eran desconocedores de la política. Era población normal, población como somos, como soy yo, pero que no tiene la experiencia del desarrollo político, de hacer una carrera dentro de la política y poderla poner al servicio realmente del público. Pero aquí vería una cosa, yo tengo muchos conocidos, muchos conocidos, que se dicen ellos que se mueven en el ambiente político, es decir, se califican como políticos. Y lo que hacen es pues la labor, yo diría así como la labor publicitaria, la propaganda. Hay alguno que dice, pues yo consigo que 200 compañeros del departamento de limpias vayan a la reunión. Otro dice, no, pues yo llevo 25 campesinos. Otro dice, yo consigo algunos indígenas o personas disfrazadas de indígena y las llevo para que vayan a la manifestación. Y lo que se pone de moda es decir, y con eso logramos bajar recursos. Le llaman ahora bajar recursos en eufemismo para decir conseguimos dinero, ¿no? Pero eso creo que no es política. Eso yo diría que es, no sé, es la infantería de la política o es un poco como en el cuartel militar en plena guerra ahorita de la que vemos, con guerra de Rusia con Ucrania, pues se mueve la estrategia de los generales, de los presidentes de los países y están buscando ganar la guerra. Pero hay otros soldados que también están en la guerra, pero a los que les toca lavar las letrinas. Y no creo que a esos que lavan las letrinas podamos decir que son militares al servicio de la patria, ¿no? Aunque están haciendo una labor muy importante. En este sentido, Xochitl, ¿cómo ves el desempeño de los diputados? Me voy a permitir, si no lo consideran inconveniente, una escena que vi apenas ayer o antier. Unos señores diputados de lo que se dice la oposición tomaron una tribuna
Y entonces dijeron así, literalmente y con una gran fuerza expresiva, dijeron, nos vamos a oponer frontalmente a todo lo que el presidente proponga. Y considérense que no va a pasar ninguna de las iniciativas que el presidente proponga. A mí eso francamente me choca, porque a lo mejor ellos podrían poner darles el beneficio de la duda, quizá tuvieran razón. A lo mejor lo que propone el presidente no les guste a ellos, no les convenga por alguna razón, pero así como decía Luis, simplemente porque es del otro equipo debemos combatirlo, o la tarea, Xochitl, como diputados es razonar con mucho cuidado las iniciativas que se presenten, y aunque la esté presentando a alguien que me es antipático, alguien que es contrario a mi equipo, pero si la iniciativa es positiva para la sociedad, pues yo creo que debo votar en favor. No, no se manejan así. Mira, en general, pues la parte del concepto de política, pues nos dice que es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas y de los estados, ¿no? Y también tiene que ver con la actividad de los que gobiernan o aspiran a ser gobernados en los asuntos que afectan a la sociedad o a un país, ¿no? En este sentido, y retomando toda esta parte de el bien común, en esta parte de los poderes y cómo está establecido el Estado mexicano, ¿no? Con su poder ejecutivo, legislativo y judicial. En la parte del poder legislativo, pues con toda esta representación que se da de los diputados como representantes del pueblo. Y se supondría que estaríamos pues cada uno o cada representante atendiendo a diferentes sectores que conforman esta sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues hay claramente como dos proyectos de nación que se han quedado establecidos y que desafortunadamente este grupo que ha permeado como un grupo opositor que prácticamente no cuenta con el apoyo de las mayorías, ¿no? Hay que recordar que pues se avanzó de manera muy importante en estos días, pues prácticamente se logran ganar algunos estados más, ¿no? Como Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, son 4, ¿no? claro, Entonces, sí. en esta parte de avance, a mí me parece que más que estar pensando en cómo no avanzar, cómo no hacerlo, cómo bloquear una reforma tan importante como es la reforma política, en donde que se discuta. Si bien es cierto, si no quieren votar alguna a favor, ¿no? Que se discuta en los diferentes niveles y en todos los ámbitos posibles, por qué es necesario o no que se recorten esas representaciones proporcionales, ¿no? Igual y hasta nos convencen de que es muy importante mantener a un grupo de diputados plurinominales que nos cuestan cantidades exorbitantes
o sea, eso que se discuta, ¿no? Eso Claro, también claro, es claro, política. Y otra serie de propuestas, la propia reforma energética que simplemente porque no hubo una discusión seria y porque también, bueno, pues ya lo dijimos, es un arte, claro. ¿no? Pues la reforma del presidente, que no es la reforma del presidente, fíjense, esa parte es bien interesante. Es una reforma que anhelamos muchísimos mexicanos, Claro, claro. ¿no? O Pues, sea, no, ahor- muchas de las cosas que se encarnan por el presidente y el cual tiene más del 60% del apoyo de la población, no es porque él de manera personal diga una situación, sino porque encarna un proyecto de nación. digamos que está De traduciendo en sus palabras, está traduciendo el pensamiento de las grandes mayorías y lo está poniendo en práctica, digamos, ¿no? Así es. Es Y entonces, Xochitl, querida y Luis, fíjense que un, estamos más o menos a la mitad de nuestro programa y quisiera, hemos traído, tradicionalmente hemos hecho una especie como de un cortecito en nuestro programa para platicar con algunos de nuestros radioescuchas, de nuestros televidentes, de todos los internautas. Entonces, nos han llegado algunos mensajes. ¿Nos puedes echar una mano, Luis, a ver sí, qué, claro. qué hemos hablado? Rafael Rivera nos manda saludos, un triple abrazo fraternal a Un todos. abrazote, Rafa Rivera, un abrazo con mucho cariño. Adrián Serpa nos escucha desde Colombia, desde Magangué, Colombia. Ya estamos con las transmisiones internacionales. Qué bueno. Un Porque abrazo para Colombia. Colombia también tiene una gran tradición masónica. Alguna vez tendremos la oportunidad de invitarlo para que platiquemos acerca de toda la formación masónica de Colombia, Venezuela y todo el sur del continente. Gaby Martínez también desde Cuernavaca, nos manda saludos de la respetable logia simbólica Luxo 78. Un abrazo para todos ellos. Gracias. Gaby también nos dice que México ha sufrido mucho por los grandes malos políticos, abusivos que solo han visto para sí mismos y por desgracia tocan masones de altos grados y no aprendices. Ah, Ese es su comentario. ahorita le Y, preguntamos a Xochitl. Yo la verdad, adelanto que estoy de acuerdo con Gaby. A ver qué nos dice y Xochitl. Rigo Salazar nos dice que el triunfo de la masonería liberal en Europa y América está infinitamente relacionada con la política y la implementación de las máximas de igualdad, libertad y fraternidad en los países donde establecen las repúblicas. Tenemos el gran ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, y no solo en las repúblicas, Rigo, pues hasta en las monarquías. No podría yo imaginar la monarquía inglesa durante el siglo XIX sin la intervención de la masonería, en bien y en mal, porque hasta, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de una leyenda, una historia muy tétrica, el famoso destripador de Londres, Jack el Destripador? Pues hasta se dice en algunas películas, se mencionó que fueron los masones los que hicieron esas carnicerías. ¿Qué más tenemos, Luisito? Eso es lo que tenemos hasta Ah, ahorita. pues un abrazo a todos nuestros amigos internautas. Pues ya ves, Xochitl, esos son los comentarios. Fíjate qué interés. Hay mucho interés entre los internautas y durante la semana nos llegan muchas cuestiones, muchas preguntas, muchas sugerencias y todas tienen que ver con esto. Hablabas hace un momentito de algo que me voy a permitir introducir en nuestra charla. Hablabas tú de los diputados plurinominales, las elecciones en el legislativo, de lo que se llama plurinominales, y decías que nos cuestan mucho dinero y demás. Yo me atrevo a decir que pues cada diputado nos cuesta lo mismo, sea plurinominal o uninominal, y sería un dinero muy bien invertido si los resultados fueran buenos, pero en muchas ocasiones hemos visto que los resultados han sido fatales. Por ejemplo, mencionaba nuestra hermana y amiga Xochitl la reforma energética que fue votada en contra en las últimas reuniones de los legisladores, pero en una legislatura anterior se votó todo lo contrario y se aprobó. Y ya se demostró que hubo mordidas, hubo dinero, ahí los famosos moches y cosas de esas horribles, y con toda esa corrupción se votó una reforma que hizo daño a la población, a la economía nacional, que enajenó la energía, etcétera. Una cosa terrible.
Y ahora que viene una propuesta en favor de las grandes mayorías, de decir que el país sea el propietario de sus fuentes de energía, que la explotación de la riqueza petrolera y la generación eléctrica, pues que produzcan un bienestar para la población. Entonces, hay un grupo de personas que votan en contra, y a eso me refería yo, Xochitl, cuando decía, si les pagan por votar en contra, bueno, pues está bien, es la corrupción, es el negocio, son tipos inmorales, pero lo están haciendo porque les conviene a cada uno de ellos votar en contra. Pero si ni siquiera tienen eso, sino nada más es porque tienen antipatía hacia el presidente o hacia el grupo que defendemos la 4T, ¿por qué razón votar nada más por antipatía? Por ejemplo, en el deporte, en el fútbol o cualquier otro de esos deportes, como que sí entra esa pasión. Yo le voy al América, yo le voy al Cruz Azul. Oye, ¿qué ganas si gana el América? Pues nada. ¿Y qué ganas si gana el Cruz Azul? Tampoco. Entonces, ¿cuál es tu interés en que gane un equipo o el otro? Pero ahí es una pasión más o menos, diría yo que es una pasión natural, el gusto por el deporte y eso. Pero pienso que entre los legisladores no se debería valer eso. Es decir, yo soy de la oposición y voy a votar en contra. Y me referí yo en este sentido a los plurinominales, Xochitl. Aquí yo no lo he entendido y te suplico me ayudes a entenderlo. Durante el siglo XIX, y lo platicamos con unos amigos y hermanos historiadores, vamos a retomar la charla dentro de una semana, todo el siglo XIX estuvo dividida la política en dos bandos muy claros, liberales por un lado y conservadores por el otro. Y eran logias masónicas de liberales y logias masónicas de conservadores las que fueron determinando el rumbo que seguía el país. Y fue un peloteo, fue pendular de un lado al otro, ¿no? Llegaba el rito nacional mexicano con Benito Juárez y pues la lucha liberal, y luego llegaba Porfirio Díaz con el rito escocés y la lucha conservadora. En fin, esas diferencias estaban perfectamente establecidas. Se sabía que Victoriano Huerta pertenecía a esta temporada al Partido Liberal y esta otra temporada al Partido Conservador, pero era muy claro. Sin embargo, en la época actual, ya digamos de mediados del siglo XX a lo que va del siglo XXI, yo siento que se ha desdibujado eso, al grado tal que lo hemos visto. Un partido que originalmente era de absoluta extrema izquierda, con otro partido que originalmente era de absoluta extrema derecha, pues actualmente forman un grupo que se dicen ellos, saben por qué lo hacen y según ellos están tratando de bloquear todas las iniciativas del presidente, etcétera. Bueno, pero con ese desdibujamiento, ¿cómo podría yo además saber que el diputado fulano o el candidato fulano de tal partido va a votar posteriormente con alguna iniciativa que a nosotros los representados nos interesa o va a votar en contra? Y yo diría, aquí es mi pregunta, la concreto, si yo supiera que el partido A es con una tendencia determinada y el partido B es la contraria, entonces yo puedo ser aficionado a uno o al otro. Me gusta más el partido A porque es de esta tendencia o me gusta más el partido B porque es de esta otra. Pero luego viene la individualidad. Entonces, ¿cómo podemos saber que un diputado que fue electo por un partido va a seguir fiel a los principios de ese partido si no existe ninguna tendencia definida del partido? Entonces, yo diría que si la iniciativa fuera al revés, que se acabaran los diputados uninominales, los de elección directa, y todos fueran plurinominales, porque valga un ejemplo, a ver si me doy a entender porque no quiero revolverlo mucho. Si yo entro a un restaurante, una de esas cadenas muy conocidas, Sambors, Vips, Tox, cualquiera de esas cadenas muy conocidas, son cadenas que tienen sucursales en todo el país. Y yo entro porque me gusta más el café o los sándwiches o los pepitos o lo que sea de una de esas cadenas. Por eso voy a esas tiendas. No me importa cómo contrataron al cocinero o cómo contrataron a la mesera o cuál es su tendencia religiosa o cuál es su tendencia sexual. No me interesa nada del personal. Lo que sí me interesa es que los platillos los sirvan como a mí me gustan y que estén con el precio que yo conozco. Entonces allí no me sentiría yo traicionado. Pero si yo voy a entrar al VIPS para ver de qué humor
está la cocinera o de qué humor está el mesero y cómo me van a servir el plato, pues no lo voy, realmente nunca voy a poder ser aficionado a una de esas cadenas. ¿Por qué no en el gobierno sabemos que un partido tal es de esa tendencia y todos sus candidatos van a responder a esa tendencia? Entonces yo como elector, como el ciudadano que va a votar, sí sabría por qué partido votar. Me gusta el de la izquierda o me gusta el de la derecha. Pero así, cada candidato que viene a visitarme y que me trae un regalito y me trae papayas y me trae plátanos y me trae una gorra y me trae todo eso, cada uno de ellos me dice que me ama mucho, que va a dar toda su vida por recibir soluciones, por conseguir soluciones para el pueblo, etcétera, etcétera. Todos me dicen lo mismo. Entonces, ¿por quién voto? Entonces, Xochitl, la pregunta es, ¿no sería preferible que todos los diputados, todos los senadores fueran plurinominales? Es decir, que respondieran solamente a la teoría de su partido y que ya no me importaría cómo se llama, como repito el ejemplo del restaurante, no me importa cómo se llama la mesera o cómo se llama la cocinera. Sé que responde a la política de ese restaurante. Usa sus recetas, usa su calidad de esos productos y vende a los precios que la cadena decide, no es la individualidad. ¿Estoy hablando una barbaridad? A ver, la parte de lo que son los diputados por elección directa, ¿no? Responden a un programa de partido, se supone. Y los diputados plurinominales también responden a un programa de partido. Sin embargo, son aquellos que por la nivel de votación, digamos, tuvieron ese arrastre y por el porcentaje lograron colarse en las listas plurinominales. Entonces, esa parte creo que no entraría en el planteamiento que se establece. Sin A ver, embargo, permíteme, te interrumpo por esto. Ahí ya estamos hablando de una inmoralidad del partido. allá voy, es precisamente esos elementos de que no, que prácticamente esto se ha vuelto un tema de intereses, de grupúsculos, no de programas de partido, ¿no? Y son intereses personales o de estos grupos muy poderosos que, bueno, ahora se alían los amarillos con los tricolores y con los azules. ¿Qué les hace, qué les da identidad? El interés sobre una cuestión en particular no establecida desde una visión de partido. Ejemplo, o sea, yo recuerdo a los amarillos en el tema de voy a comentar un tema muy polémico que tenía que ver con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y decían, sí, va, pero y luego se juntan con los azules y después en esa parte dicen, bueno, que cada quien vote como quiera, aunque hayan ido en una elección juntos, y entonces esa parte ya pierde ese sentido programático que cada uno de los partidos quiere, y pues se acuerdan más hacia lo que en ese momento esté permeando, que sea para el beneficio de esos grupos.
No, es un magnífico ejemplo, Xochitl, magnífico, y ahí creo que yo retomaría, y aquí va un abuso, pero retomaría en favor de mi teoría la expresión que hiciste. Vamos a pensar, todo es hipotético porque yo no tengo ningún interés, nunca ninguna experiencia en este sentido, pero vamos a suponer que yo soy un candidato a diputado y que yo estoy en contra de la interrupción del embarazo. Esa es mi teoría. Lo estoy suponiendo nada más, no es la realidad. Entonces, yo digo, si yo voy a ser diputado, voy a votar en contra de la interrupción del embarazo. Pero si yo llego por un partido que es favorable a la interrupción del embarazo, yo creo que debo responder a la teoría de mi partido, porque si no, al público le estoy vendiendo un fraude. Y en este sentido, cuando yo soy candidato, yo estoy en contra porque mi partido está en contra de la interrupción del embarazo, pero yo voy a una colonia o con un grupo de ciudadanos que sé que a ellos les conviene o les interesa la interrupción del embarazo. Entonces yo los voy a engañar y les voy a decir, si votan por mí, yo les prometo que voy a luchar por su ideal. Y una vez que votan por mí, respondo a los intereses de mi partido. A mí me parece que eso es un fraude, es un engaño. Mientras que si el partido está perfectamente definido, el partido dice, este partido es a favor del embarazo y este partido es en contra de la interrupción del embarazo. Están perfectamente definidos. Entonces yo decidiré, si quiero ser candidato por este partido, pues todo mi camino va a ser en favor y en el otro partido todo mi camino va a ser en contra. Pero si no, pues yo creo que estoy engañando. Esa es mi duda. Pues es que no, Rafita, más bien no hay una cuestión ahí de duda. Lo que está privando es un pragmatismo extremo, en donde me conviene ser morado, pues me pongo morado, me conviene ser tricolor, pues me pongo tricolor. Y es como prácticamente está funcionando en buena medida esta, esta parte del sistema. Sí, Pero sí, no hay una, sí, perdón, perdón, Luis. Rafa, no había, pero allá no hay una responsabilidad que tienes con con el grupo, bueno, con las personas que te están eligiendo, porque al final estoy prometiendo algo que sé que no voy a cumplir y me tengo que alinear con algo que no creo. Por eso también cuánto senador o cuánto diputado dice, ay, no, no, ya no me gustó, yo entré por el azul, ahora me voy con el rojo. Ah, no, a mí ya no me gustó ni el rojo ni el morado y me quedo yo solito. Pero esa no fue su plataforma, por lo cual fue votado y llegó a la Cámara. Debería de defender en ese momento a la gente, a los intereses por los cuales están votando por él, porque tiene que tener una calidad moral, ciertos atributos que lo lleven a ese punto. Si no, ¿cómo, cómo, cómo de repente llego y ya me cambié y todo lo que yo traía, pues resulta que, ¿qué creen? Pues ya no, ¿no? Es como que sí ahí debe haber esa responsabilidad. No sé, creo que coincidimos en ese sentido y coincidimos con Xochitl, porque sí estamos viendo que hay una distorsión, por lo menos de la manera más amable, diría yo que es una distorsión de la ideología política de cada partido. Pero regreso un poquito a plantearlo, mi propuesta. Yo diría que si en lugar de los de voto directo se quedaran puros plurinominales, los plurinominales como votante, como público, como ciudadanía, sí sabría yo a qué tirarle, porque estos candidatos son del Partido Conservador y estos son del Partido Liberal. Entonces, si yo soy conservador, voy a votar por los del Partido Conservador y soy liberal, voy a votar por el Partido Liberal. Pero no el engaño de 500 personas, que las 500 personas vienen a decirme todas que van a cumplir con mis expectativas, no importando de qué partido sean. Y regresando al ejemplo de los restaurantes, si yo voy a un restaurante de una cadena definida, allí me van a servir indiscutiblemente el platillo como ellos lo acostumbran servir, no al gusto de una persona que no es
la empresaria, ¿no? El público elige porque la empresa le ofrece lo que el público quiere. Pero imagínate que el restaurantero o la cocinera saliera a decir, ¿cómo quiere usted que le ponga yo sal hoy más o menos, más azúcar o menos azúcar? Los huevos los dejo de tanto tiempo, de tal otro. ¿Cómo le hago la sopa del fideo? No, son recetas que tiene perfectamente establecidas la empresa. Los partidos políticos deberían de tener una personalidad perfectamente definida, una línea de pensamiento o una base de principios y apegarse a ellos. Y todos los candidatos que estuvieran militando en ese partido, pues deberán responder a los principios de ese partido, no individualmente. Ahora, esto choca con la otra versión de decir que el diputado llega por un partido, pero después es diputado de toda la población, por representante de todo su distrito. ¿Cómo puede alguien ser representante de todo un distrito que es una masa amorfa en la cual se entrelazan y se contrapuntean las opiniones? ¿Cuál es esa la responsabilidad en ese sentido, Xochitl? A ver, en esta parte es el propio sistema. El sistema establecido en el país, pues es, por un lado, es un sistema de partidos, pero por otro lado se habla de una democracia representativa. Y en ese sentido, pues en esta parte de la democracia, pues ¿quién gana? Gana el que tenga o el que haya obtenido el 50% más uno de los votos, ¿no? Entonces, y se supone que para que se garantice toda la representatividad, hay una partecita, por eso se habla de la representación proporcional, ¿no? Sí. Entonces, lo que a mí me parece que el punto no está en si eres plurinominal o uninominal. Me parece que el punto está en que se tiene que observar en los propios partidos. Por ejemplo, en Morena existe una comisión de honestidad y justicia. Y ahí es donde se tendría que estar estableciendo que todos aquellos integrantes que no cumplan el programa y los estatutos del partido se tendrían que estar pues tocando las de Villadiego y decir yo me cambio a otro partido, ¿no? Pues fundamentalmente. No sé si sea señalando o no, pero sí se tendría que estar pues revisando esa parte de actuar, ¿no? Pero creo que son elementos que todavía no están acabados, por lo menos en la parte del partido Morena. Claro. No, y en ninguno, pues en ninguno, todos vemos que cada quien vota para un lado, para el otro, pues lo que decías hace rato, está una mezcolanza allí del amarillo con el tricolor, con el azul, que es una mezcolanza imposible de imaginar. Yo me imagino, regresando a los ejemplos deportivos, imaginen ustedes un campeonato de fútbol en el que de pronto se metieran los jugadores de 3 equipos y todos patearan para el mismo lado o en contra de la misma portería, pues se me sería absurdo. Los del calzón verde tienen que patear hacia la portería contraria y la portería contraria tiene que patear hacia el calzón verde necesariamente, porque si no, no pertenecen al equipo. Yo creo que eso es lo que nos queda como con mayor claridad. Xochitl, querida Luis, estamos casi a punto de terminar nuestras charlas de hoy. Yo les agradezco infinitamente toda la luz que me han dado y quisiera yo retomar, si ustedes me permiten,
En todo este sentido, ¿qué podría hacer la masonería? No tiene nada que hacer, es contraria, es diferente, es ajena por completo al devenir político, o los trabajos de las cámaras superiores de la masonería que se dedican al estudio de la política deberían de tener la mayor participación en la vida política del país. Yo sí creo que debemos tener una mayor participación y es responsabilidad también de que en el grupo social en el que estemos, que estas ideas de saber, por ejemplo, diferenciar exactamente al rojo del verde del amarillo, y que vean que lo que no puede estar junto, que no van en el mismo lado y que los intereses están a veces mezclados, pero también entender, ayudar a la gente a que entienda qué debería, a lo mejor qué es lo mejor que puede haber de cada uno, o en qué o para dónde tendríamos que ir como país, qué se está buscando y quién debería tener los mejores intereses para lograr el objetivo que tengamos como país, porque eso es lo que es el trabajo que deberíamos estar haciendo. Yo te Empezar más agradezco a hablar. mucho, Luis. Y fíjate, Xochitl, no sé tú cómo veas esta opinión de Luis, a mí en lo personal me gusta. Yo diría que también como masones deberíamos ser no sé cómo le llaman los que saben algo de latín, mea culpa o algo por el estilo, una reflexión y decir, pues también, cállate vos que también tenés tu historia, ¿no? Entonces, normalmente nos ponemos así como en un baño de pureza y decimos, nosotros los masones solamente observamos a los simples mortales y especialmente a esos terribles mortales que son los políticos, y los dejamos que hagan lo que quieran porque nosotros somos unos exquisitos, ¿no? Yo creo que este trabajo de las logias y los masones es absurdo. Deberíamos de tener una actividad mucho más presencial, deberíamos de tener una influencia más definida de todo lo que se platica dentro de las logias, de todo el pensamiento que se desarrolla, y tener el valor de salir y decir, a ver, diputado, tú eres diputado por mi distrito, te queremos platicar, quiero que vengas a nuestras logias y te vamos a platicar lo que pensamos, y tratar de influir en los diputados. Y si el diputado no acepta, pues hazte a un lado, diputado, porque aplicar algo así como la revocación de mandato o algo, porque si no respondes a los intereses del público que te eligió, pues estás fraudeándonos. Y ese tipo de cosas yo creo que sería importante. ¿Cómo ves desde el ángulo masónico de Xochitl Hernández? ¿Cómo lo ves? Yo considero que sería muy importante que también desde la propia institución, aquellos que nos dedicamos de una u otra manera al quehacer político, también se tendría que estar rindiendo cuentas, ¿no? O sea, hay masones en diferentes adscripciones, digamos, políticas, pero tenemos una cosa muy importante. ¿Y cuál es? El bien por la humanidad. Claro. Y entonces, si no estamos cumpliendo uno de los preceptos más importantes, que es el bien de la humanidad, pues también estamos fallando. Claro. Y estamos fallando por el otro lado. Y ahora sí, el pueblo os lo demanda. Claro, claro. ¿No? Que ese es uno de las cuestiones que me parece también muy importante. Digo, no a nivel a lo mejor de quemar en leña verde, ¿no? Claro. Pero sí me parece muy importante de que si alguno observa que hay una situación que no cumple ese bien de la humanidad, el amor a la humanidad, la fe en los ideales. Claro. Ojo con eso, ¿no? Si no está eso establecido, pues entonces tampoco estamos generando esa congruencia, porque de lo que estábamos hablando es de congruencia, ¿no? Entonces, si no estamos generando esa congruencia, algo está sucediendo.
Claro, claro, Xochitl, tienes yo estoy totalmente de acuerdo. No sé, Luis, ¿cómo ves? Creo que estamos de acuerdo. No sé si hay alguna otra opinión de nuestros internautas, Sí, la A ver, segunda Luis, parte salió más, antes de salió, despedir nuestra charla. tenemos a Claudio Héctor Serna que nos dice, lamentablemente los políticos cuando buscan un puesto de elección sin muy humildes por decirlo así, cuando llegan al poder se vuelven todo lo contrario. Se les sube el ego de sentirse dueños del país. Sí, Este, Claudio, tienes razón, pero allí decía yo el mea culpa famoso. También los masones de pronto nos sentimos que somos los que traemos a Dios por las orejas y que somos los grandes sabios y demás, y pues pura hipocresía, porque así, por ejemplo, en la historia de México, grandes pensadores como Lucas Alamán era masón, pero un masón ultraconservador, que combatió toda la actividad de Benito Juárez desde el otro lado, desde la otra trinchera, pero por lo menos era muy honesto. Él decía claramente en sus libros y en todos lados escribió y se sabía, si tú platicas o lees a Lucas Alamán, sabes exactamente cuál es su pensamiento, un hombre honesto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que decía Xochitl, la congruencia entre el hablar y el hacer. ¿Quién más nos decía, An- Luis? Andrés Enzástiga nos dice, buenas noches a todos, queridos hermanos. Si ustedes hacen una encuesta y le preguntan a la gente ordinaria sobre el concepto que tienen de los políticos, se darán cuenta que su respuesta será de reprobación y considerar algo nefasto. Por otra parte, ¿creen que es un arte las escenas desagradables de los diputados en el Congreso? Sí, no, bueno, yo te voy a contestar, Andrés, mi querido Andrés, y te mando un abrazo con mucho cariño, pero yo te puedo decir esto, por ejemplo, los actores indiscutiblemente están desarrollando el arte del escénico, el arte de la actuación, indiscutiblemente, los cantantes y los músicos, y dentro de esos artistas que no les podemos negar que están dedicados al arte, hay unos buenos, unos malos y unos estupendamente malos. Entonces, de que hay algunos que cumplen con su función, lo hacen bien, pero hay otros, lo vemos en la televisión, hay unas verdaderas porquerías que nos presentan como artistas, señoritas que dicen ser cantantes y pues nada más las ves brincar en las luces estroboscópicas y ni siquiera se oye su voz ni se les ve bailar, simplemente los brincos en el estrobo, pues que te dan la impresión de que son grandes atletas, pero ni siquiera se mueven. Entonces, de que hay fraudes. Pero bueno, nosotros estábamos analizando desde el punto de vista masónico y pues ahorita hemos llegado a una conclusión, salvo lo que ustedes decidan, de que pues también los masones tenemos que, ¿cómo llamaban en algún movimiento? El ayornamiento, ponernos al día, ¿no? Claro. Ponernos al día en las condiciones actuales y ver en qué podemos colaborar, porque esta versión que decía mi hermano, de que pregúntale a toda la gente y todos van a tener una mala opinión de los políticos, cuidado, ¿qué haríamos si no hubiera un grupo de personas dedicadas a la función pública? Nosotros como sociedad de la famosa democracia, si todos quisiéramos ponernos de acuerdo a qué horas nos toca barrer la calle, pues nadie quisiera barrer. Y si es cuestión de defender a la patria, hubo alguna persona que dijo, los que deben defender a la patria son los soldados. En fin, hay ese tipo de afirmaciones de la misma sociedad. Entonces, yo tengo una gran admiración y un gran respeto por la gente que se dedica a la política, como la describió Xochitl, los políticos que están viendo por el bien común, que sí van a tener un sueldo, sí, que tienen prestaciones y características envidiables, sí, el aroma del poder es muy atractivo, sí, pero que su función sea honesta, congruente, de decir, yo soy funcionario público y voy a funcionar para el público. Entonces, a mí me parece que en ese sentido yo tengo un gran respeto y admiración por los políticos. Y Xochitl no es guayabazo, no es cebollazo, pero te admiro mucho y te respeto mucho. Tenemos otros amigos muy queridos que se dedican a la política y que lo han hecho de una manera impecable, que les admiro mucho, o quizá no impecable, a lo mejor tendrán sus rinconcitos, pero su labor ha sido realmente admirable, ¿no? Xochitl, ¿quieres despedir con algo nuestra charla de hoy? Que me parece muy importante desde la masonería repensar la política, que generemos procesos de congruencia también entre nosotros, porque, bueno, si bien es cierto, es uno de los elementos y la cúspide, como tú comentabas, en toda esta parte de las ciencias y las artes, ¿no? Me parece muy importante, creo que estamos a tiempo
que la masonería también recupere ese papel preponderante y transformador de actuación para la humanidad, que por una u otras razones no lo dejamos o lo abandonamos. Y que no solo sea en la parte de reflexión, de concientización y de estudio, sino también en la parte práctica. Las cosas que no practicamos, no las podemos Claro. no, Perfeccionar o dominar. no hay esa congruencia, pues, Claro, ¿no? claro, Esa claro. parte de praxis, dirían algunos teóricos, ahí, ¿no? Lo dejo ahí porque si no Claro. luego me funciona. Xochitl, querida, te agradezco en todo lo que vale tu tiempo, que nos hayas dado tu apoyo para estas charlas entretenidas. Para mí ha sido súper enriquecedor, he aprendido muchas cosas, he permitido que afloraran algunas ideas y estoy corrigiendo algunos rumbos. Te lo agradezco en todo lo que vale. Espero que el público que nos ha visto hoy en nuestras charlas entretenidas de hoy, la número 22 de la tercera época, pues esté también suficientemente informado, esté satisfecho con lo que hemos hablado. Y te ruego, Xochitl, no nos abandones, te vamos a invitar muy pronto para que nos vuelvas a acompañar y seguimos platicando sobre este y otros muchos temas que tenemos en el tintero. Luis, querido, ¿quieres agregar algo para despedirnos? No, nada más se quedaron algunos temas ahí en el chat. Saludos a Jorge Maldonado. Un especial saludo a Jair Jiménez. Sí sabe de fútbol, le va a las Chivas. Así que un saludo. Pero bueno, ahí les pasaremos estas preguntas a los comentarios a nuestra hermana Xochitl para que los tenga presente para siguientes participaciones. Jorge Maldonado, te mandamos un abrazo también con mucho cariño y nuestro pésame por las leyes que están prohibiendo la tauromaquia, que están prohibiendo el funcionamiento de la Plaza México. Yo sé, Jorge Maldonado es un aficionado extraordinario a la tauromaquia, es torero de profesión y pues le molesta mucho que haya estas prohibiciones. Pero pues ya ves, un poco ahí hablaba Xochitl de la congruencia. De pronto decimos prohibido, prohibir y de pronto comenzamos a prohibir. Entonces, ahí falta congruencia en muchas cosas. Xochitl, un abrazo con mucho cariño. Luis, nos vemos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche.